Buenas tardes, apreciados hermanos. Nuevamente desde acá, de la capilla del Centro Bíblico de Paysandú, Alberto González, pastor de la iglesia. Estamos llegando al final de la exposición del Salmo 23 y en este día miércoles de oración vamos a dar por finalizada entonces la simple exposición de este precioso salmo. Siendo un día de oración, quisiera elevar ante Dios esta plegaria. Padre Celestial, gracias por habernos permitido llegar hasta este punto de nuestro análisis de este precioso salmo en tu sagrada palabra. Y eso Dios, que esto sea bueno para nuestras vidas, nos haya servido en una u otra forma. Y ahora mismo encomendamos a ti, oh Dios, en las manos del buen pastor, a cada uno de nuestros hermanos en sus necesidades, enfermos, algunos desalentados, algunos con parientes o amigos, oh Dios, afectados por este mal que nos aqueja en estos momentos. Nos ponemos una vez más bajo tu cuidado amoroso y rogando que tu palabra sea propicia a nuestros corazones. Por Jesús te lo ruego. Amén. El versículo 6 del Salmo 23 nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me voy a permitir leer una versión más popular de este salmo, pero que nos coloca un poquito más en claro el sentido de lo que nos está expresando David en esta porción bíblica. Si miro hacia atrás en mi vida, o si pienso en el futuro, veo lo bueno que es Dios y su misericordia. Ellas me siguen por siempre. Tengo plena certeza de que voy a vivir en la casa de mi Padre Celestial, disfrutando como en esos días felices que no terminarán nunca. El Señor, el buen pastor, por su gracia y su bondad nos ha permitido llegar a nosotros ahora al final de este simple análisis. Tengo la certeza de que Dios en alguna forma, ya que su palabra nunca vuelve al vacía, ha estado tratando con nosotros, haciendo práctico todo lo que hemos expuesto o alguna porción que tiene que ser algo que realmente afecta o nos está afectando nuestra vida espiritual. Dice el salmista que al concluir estos pensamientos hay una presentación que hace de Dios que en el hebreo es utilizando el nombre Yahweh Shammah, que es el Dios siempre presente, el omnipresente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, por siempre, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La confianza del salmista era que, aun siendo un fugitivo en esta vida, perseguido constantemente por sus enemigos, Dios lo acompañaba todos los días de su vida con estas dos escoltas que hemos mencionado anteriormente, el bien y la misericordia, hasta llegar al final de la morada donde se encontraría con Dios y allí habitaría eternamente. Es la misma experiencia del cristiano, que es oveja del redil del buen pastor, oveja del Señor. Aunque tenga que estar toda su vida luchando contra los enemigos de su fe y muchas veces huyendo de ellos, el bien y la misericordia del Señor le acompañarán siempre, siempre, hasta el día que tenga que partir a vivir eternamente en la casa del Padre Celestial. Sin duda que tenemos una preciosa y alentadora esperanza para el fin de nuestros días. Pero la pregunta es, ¿tenemos la misma esperanza para nuestro pasar por esta vida mientras estamos acá? Porque todavía estamos acá, ¿no? ¿Cómo enfrentamos nuestro paso por esta vida? ¿Cómo enfrentamos las persecuciones de nuestros enemigos? Enemigos tales como el temor, el desaliento, la enfermedad, la tragedia, la desilusión, el dolor y muchos enemigos que nos persiguen cada día.
Allí están las preciosas y alentadoras palabras del Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Finalmente, en la casa de Jehová moraré por largos días. Meditemos un momentito en estas palabras. Observe con mucho cuidado la primera palabra del versículo 6. Ciertamente. Ciertamente. David no está jugando con supuestos. David no dijo, puede ser, posiblemente, tal vez, quizás, o tengo el presentimiento. No, él dijo claramente, ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia. Ciertamente, con Dios es algo seguro. Santiago escribió, en el cual nuestro Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17, la segunda parte. Nuestro estado de ánimo puede cambiar. Nuestra forma de pensar puede alterarse. Nuestra devoción puede flaquear en algún momento. Pero nada de ello condiciona la relación de Dios con nosotros, porque Él nunca cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación alguna. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, le expresó estas palabras. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. En los peores momentos de tu vida puedes seguir diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán siempre, todos los días de mi vida. Las palabras me seguirán se parecen a otra promesa que Dios hizo. Ahí en Deuteronomio 28:2 dijo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjate en las palabras seguirán, vendrán y alcanzarán. Es decir, todo ello refleja que no podemos escapar de ellas. Estarán siempre tras nosotros y nos alcanzarán. La bondad y la misericordia de Dios siguieron a Jonás hasta la profundidad del mar, y allí en el vientre de un gran pez estaba Dios para oír su oración y mostrarle su bien y su misericordia. De leer Jonás capítulo 2, versículo 3. El bien y la misericordia se manifestaron en la vida de Daniel, estando ahí en un foso atestado de leones. Y no sufrió un reguño. El bien y la misericordia acompañaron al apóstol Juan en el exilio, allá en la isla de Patmos. Al final de sus días, le abrió el cielo y le dio la última revelación divina. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2. Detengámonos un momento y miremos hacia atrás en el tiempo. Puedes pensar en aquellos momentos aflictivos que pasaste en tu vida y de los que Dios te sacó, de los líos que te han metido y que Él te ha ayudado a resolver, en las puertas que Él ha abierto para ti para ir encaminando tu vida. ¿Y qué es lo que ves? Ves allí bendiciones inmerecidas, bendiciones que te han seguido todos los días de tu vida. Y que aunque no le hayas considerado, no has considerado estas cosas como bendiciones, no has considerado como tales, en su momento Dios te ha mostrado y te mostrará que sí lo son. Son una bendición y que son nuevas cada mañana. Jeremías lo expresó así en las Lamentaciones 3, 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Seguramente no podemos evitar preguntarnos, ¿todos los días de mi vida? ¿Todos los días de mi vida? Miro hacia atrás
Y de pronto me entra la duda. Pienso, había bien y había misericordia en aquellos días de mi vida en que sentí la pérdida de un ser querido, o cuando pasé por una enfermedad larga, triste, dolorosa, o cuando me quedé sin trabajo y tenía un montón de deudas, o cuando fui traicionado por aquellos en quienes confiaba, y puedo seguir, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede cuando pienso en los días venideros? ¿Qué es lo que veo? Lo demás adelante. Días en los que estaré luchando por sacar adelante a mi familia. Días de dolor viendo partir a personas amadas. Días de soledad o de falta de salud. Días ocupados en cuidar a un ser querido enfermo. En medio de todo ello, David nos recuerda estas palabras. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, bajo cualquier circunstancia. El bien, porque el Señor provee la fuerza para seguir adelante en medio de todas estas cosas adversas. Y la misericordia, porque Él perdona cuando lo que me acontece es el fruto de mis pecados o es la consecuencia de mis propios errores. Hermano, aliéntate con estas palabras. Nunca pasarás un solo día de tu vida sin su bien y su misericordia, porque ellos son las dos escoltas que te seguirán todos los días de tu vida, y un día descubrirás cuál era la bendición que había dentro de ese envase, de esa envoltura de tanto dolor y tristeza. ¿Habrá entonces entre nosotros alguien que dude de la bondad y la misericordia de Dios? Permítanme compararles. Permítanme también compartirles algo que escribió un hermano y que en alguna medida puede ser que nos identifiquemos con él. Esto puede ayudarnos a entender cómo el bien y la misericordia del Señor nos han perseguido todos los días de nuestra vida. Preste atención acá a lo que él escribió. Él escribió estas palabras que son muy interesantes. Aún no llego a comprender cómo ocurrió, si fue real o si fue un sueño. Solo recuerdo que ya era tarde y estaba en mi sofá preferido con un buen libro en la mano. El cansancio me fue venciendo y empecé a cabecear. En algún lugar entre la semi-inconsciencia y los sueños, me encontré como en un inmenso salón. No tenía nada en especial, salvo una pared llena de archivos. Se miraba que está detrás de mí, pero una pared completa y archivos por todos lados, como las que tienen las grandes bibliotecas, ¿no? Los archivos iban desde el techo hasta el suelo y parecían interminables en ambas direcciones, tenían diferentes rótulos. Al acercarme me llamó la atención un cajón titulado Muchachas que me han gustado. Lo abrí descuidadamente y empecé a pasar las fichas. Tuve que detenerme por la impresión. Había reconocido el nombre de cada una de ellas. Se trataba de las muchachas que a mí me habían gustado a través del tiempo. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar en dónde me encontraba. Ese inmenso salón con sus interminables gavetas era un crudo cuarto de archivo de toda mi existencia. Estaban escritas todas las acciones de cada momento de mi vida, pequeños y grandes detalles, momentos que mi memoria ya había olvidado. Un sentimiento de expectación y curiosidad, acompañado de intriga, empezó a recorrerme.
yo abría los ficheros, así al azar, para explorar su contenido. Algunos me trajeron alegría y momentos felices, otros por el contrario, un sentimiento de vergüenza y culpa tan intensos que tuve que volverme para ver si alguien me estaba observando. Cuando llegué al archivo titulado Amigos, estaba al lado de un archivo que decía Amigos que traicioné y otro Amigos que abandoné cuando me necesitaban. Los títulos iban de lo mundano a lo ridículo. Libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelo que he dado, chistes que conté. Otros títulos eran asuntos por los que he peleado con mis hermanos, cosas hechas cuando estaba molesto, murmuraciones en contra de mis hermanos, videos que he visto, un sinfín de tópicos, de temas. No dejaban de sorprenderme los títulos. En algunos ficheros había mucho más tarjetas de las que yo esperaba y otras había menos de lo que yo pensaba. Cuando vi el archivo Canciones que he escuchado, quedé atónito al descubrir que tenía más de 3 cuadras de profundidad y aún así no veía su fin. Me sentí avergonzado, tanto más por el contenido de esas canciones que por la gran cantidad de tiempo que demostraba haber perdido. Cuando llegué al archivo Actos de Lujuria, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solo abrí el cajón unos centímetros y me causó una tremenda vergüenza ver el gran volumen de este archivo. Saqué una ficha al azar y me conmoví por su contenido. Me sentí asqueado al constatar que ese momento escondido, solo, sin que nadie me viera, había quedado registrado. Yo no necesitaba ver más. Un instinto animal afloró en mí, un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe entrar jamás a este salón. Tengo que destruirlo. En un frenesí insano arranqué un cajón. Tenía que vaciar y quemar su contenido. Pero descubrí que no podía ni siquiera arrancar una hoja del cajón. Me desesperé y traté de tirar con más fuerza, solo para descubrir que eran más duras que el acero cuando intentaba arrancar aquellas manijas. Vencido y completamente indefenso, devolví el cajón a su lugar, apoyando mi cabeza en el interminable archivo. Testigo invencible de todas mis miserias, empecé a llorar. En eso el título de un cajón apareció aliviar en algo mi situación. Personas a las que les he compartido el Evangelio. La manija brillaba y al abrirlo lo encontré vacío, intacto. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Lloraba tan profundamente que no podía respirar. Caí de rodillas al suelo, llorando amargamente de vergüenza. Un nuevo pensamiento cruzaba mi mente. Nadie deberá entrar en ese salón. Necesito encontrar la llave y cerrarlo para siempre. Y mientras me limpiaba las lágrimas, lo vi. ¿Quién sabe cuánto tiempo había estado allí mirándome en silencio? No, oh no, por favor, no, él no. Cualquiera menos él. Jesús. Impotente vi cómo Jesús abría cajones y leía cada una de mis fichas. No creo que soportaría ver su reacción. En ese momento no deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente Jesús se acercó a los peores archivos. Pensé, ¿por qué tiene que leerlos todos? Con tristeza en sus ojos, buscó mi mirada y yo bajé la cabeza de vergüenza. Me llevé las manos al rostro y empecé a llorar de nuevo. Él se acercó, puso mis manos en mis hombros. Pudo haber dicho muchas cosas. Pudo haberme acusado, pero él no dijo ni una sola palabra. Volvió a los archivadores y de un lado del salón empezó a abrirlos uno por uno. Y en cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío.
No, le grité, corriendo hacia él. Lo único que tenía que decir fue, no, 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 cuando le arrebaté la ficha de su mano. Su nombre no tenía por qué estar en esas fichas. No eran sus culpas, eran las mías. Pero allí estaban escritas en un rojo vivo. Su nombre cubrió el mío escrito con su propia sangre. Tomó la ficha de mi mano, me miró con una sonrisa triste y siguió firmando las tarjetas. No entiendo cómo lo hizo tan rápido. Al siguiente instante lo vi cerrar el último archivo y venir a mi lado. Me miró con ternura a los ojos y me dijo, consumado es. Está terminado. Yo he cargado tu vergüenza y tu culpa. Y salimos juntos de ese salón. Ahora para ir donde él está, en la casa del Señor. Allí es donde Él me lleva, donde estaré con Él y allí moraré eternamente. Como David lo dijo, en la casa de Jehová moraré por largos días. En este último versículo de este precioso salmo, David exclamó, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David afirma, Jehová, tú has estado conmigo toda mi vida. Estuviste allí cuando cuidaba el rebaño de mi padre y luché con el león y el oso. Estuviste presente cuando me enfrenté al gigante filisteo. Estuviste allí cuando Saúl trató de matarme, de quitar la vida. Estuviste allí cuando traje el arca a Jerusalén. Estuviste allí conmigo en cada batalla que peleé. Estuviste allí cuando cometí adulterio y necesité tu perdón. Durante toda mi vida tú has estado allí. Tú has sido mi Yahweh Shammah, mi Dios omnipresente, que has estado presente en todas las circunstancias de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Tu propósito final es que yo pueda seguir disfrutando tu presencia eternamente en las moradas celestiales. Jesús dijo ahí en Juan 14, 1 y 2, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Soy tu Yahweh Shammah, tu Dios siempre presente, el que nunca te abandonará, porque soy tu pastor. En medio de todas estas circunstancias que hoy vivimos y las que vendrán, allí estaré, siempre presente. Soy tu Yahweh Shammah, soy tu buen pastor. No nos olvidemos, hermanos, de hacer este salmo nuestra vivencia cotidiana. Esta receta que te recomendé hace un tiempo atrás, no debes olvidarla. Es una receta para tratar con los temores y los otros enemigos de nuestra alma. Lectura del Salmo 23, 5 veces al día. Una vez al levantarse en ayunas, dando gracias por la vida. Una vez después del desayuno, al encomendar a Él los quehaceres del día. Una vez al almuerzo, dando gracias por su continua provisión. Una vez al cenar, dando gracias por sus cuidados del día y por su provisión. Y una vez antes de dormir, para que Él sea nuestro último pensamiento del día, dormir seguro y tranquilos. En paz me voy a acostar y así mismo voy a dormir, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Haz tuyo este precioso salmo. Oramos. Gracias por concluir estos pensamientos, oh Dios, y te vuelvo a pedir que cada uno de nosotros tome lo que es adecuado a la vida personal, lo haga propio y podamos vivir sabiendo que tenemos en ti el buen pastor, el que nos cuida como ovejas amadas, nos protege
nos provee y nunca nos suelta de su mano. Gracias por tu bondad. En Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Este viernes tendremos un pensamiento relacionado con el viernes de crucifixión y domingo de mañana con domingo de resurrección. Nos vamos a encontrar para examinar las Escrituras por un ratito más. Dios te bendiga.